Comentar un poco estos temas que han venido apareciendo en la agenda de nuestro país. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Federico. Bueno, lo primero que quería preguntarte era sobre este tema. La oposición habla abiertamente de un fraude. El oficialismo ha entrado en un entrampamiento, el Congreso no funciona hasta el momento normalmente. ¿Hay realmente la posibilidad, técnicamente hablando, desde el punto de vista de la legislación electoral, de que hay algún tipo de manipulación, injerencia del poder en decisiones que tuvieran que ver con el tema de la reelección? Bueno, hay aspectos que hay que separar, ¿no? Hay ámbitos normativos y ámbitos políticos y efectivamente técnicos, ¿no? Tú puedes llegar al momento de la elección sin necesidad de cambiar un voto y efectivamente haber realizado el fraude. Es decir, el fraude electoral en tiempos modernos no es el fraude electoral antiguo, donde había pues el famoso anforazo, donde se cambian los votos, se cambian las ánforas. Ahora los medios de comunicación, las normas juegan indudablemente un papel muchísimo más importante y evidentemente en sistemas democráticos mucho más estables las famosas reglas de juego político electorales son de primerísima importancia. Cuando estas se cambian, cuando estas favorecen, evidencian ¿Pudieran impedir de todas maneras cualquier tipo de fraude? Me refiero a trabajos como el de transparencia y otros grupos. Las mismas encuestas se pueden contrastar con los resultados electorales. Sí. Pero acuérdate que por lo general 90 días antes que empiece la campaña electoral, aproximadamente un 70% de la población ya decidió su voto, ¿no? La construcción del voto se da en el largo plazo. Yo eso creo que lo ha entendido muy bien el presidente Fujimori, que es un presidente candidato permanente, ¿no? Ahora es, por ejemplo, jefe de defensa civil, digamos, ¿no? Así es le un presidente jefe de defensa civil, ¿no? Ha cambiado, ha hecho una estrategia... Pero ¿no es eso lo que la población exige de su presidente, que esté al frente de cada operación o de cada acción gubernamental importante que requiere la población? Sí, un sector de ella sí, a tal punto que esta estrategia le ha permitido al presidente Fujimori elevar su aprobación de julio en adelante en aproximadamente unos 15 puntos, y eso es claro. El presidente Fujimori en alguna medida también, digamos, actúa de acuerdo a las demandas de la población, esto es indudable. Bueno, habría que ver también cuál es la imagen que quiere tener en general la población acerca de su presidente, pero también es cierto que el presidente construye una forma de imagen que le hace aparecer como el presidente que está en todos los ámbitos de la vida nacional, encabezando efectivamente situaciones importantes como esta, ¿no? Otra situación importante en la que justamente se ha presentado el presidente como la cabeza visible o el líder que llevaba los planes, desarrollaba los planes principales, es la de la retoma de la residencia del embajador japonés en Lima. Y eso además ha ocasionado, al parecer, un conflicto en las altas esferas del poder con el general Hermosa Ríos. En ese sentido, ¿eso obedecería a una estrategia electoral hábilmente diseñada? ¿Se trata de un conflicto de intereses o de una actuación para efectos electorales de un supuesto conflicto? Hay dos problemas ahí, ¿no? La asociación entre el presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermosa Ríos es una asociación de interés. Pero también es cierto que en miras al año 2000 el presidente Fujimori sabe, al leer entre otros digamos, elementos, las encuestas, los sondeos de opinión, que la presencia de estos dos miembros del poder le es desfavorable. Pero ese es un punto. Lo otro es las propias pugnas al interior del poder. En democracia, donde las reglas de juego son transparentes, donde el ejercicio del poder también es muy claro, es muy conocido más o menos sobre qué puntos se encuentran las diferencias. En nuestro país, lamentablemente eso no es así, hay una pugna soterrada por el poder. Es este triángulo en el poder. ¿Qué triángulo? Este triángulo conformado por el presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermosa Ríos es una guerra de posiciones. Y se aparece en este momento, en el aniversario de la toma de la residencia del embajador, por aparecer como el constructor, ¿no? ¿Quién de ellos es el victorioso? Acuérdate que el general Hermosa escribe o manda a escribir el famoso libro donde no aparecen fotos del presidente Fujimori. Efectivamente, Chavín de Huántar. El presidente Fujimori no los hace aparecer a ellos como si sucedió hace un tiempo atrás,
como también artífices de aquella, digamos, gesta heroica en términos políticos también. Eso ha sido una victoria política en una situación difícil. Entonces, todo esto manifiesta pues una dificultad de estructurar, digamos, reglas de juego en el manejo de poder de forma clara y precisa. A todas luces esto también es parte de las especulaciones porque no se puede... Claro que sí, y justamente sobre eso, bueno, queda claro que el presidente Fujimori se atribuye el liderazgo del operativo en asociación con Vladimiro Montesinos. El general Hermosa se atribuye el liderazgo en asociación con Vladimiro Montesinos. El único que no mueve su posición en esto es Vladimiro Montesinos. Eso queda efectivamente, como denominador común, el eje. Ese es el punto que faltaba. Y es el que no ha hablado, además. Él es el que no ha hablado, él es el que todos conocemos expone menos a los medios, él es el que, por la misma razón, aparece siendo el eje donde se especula todo. Y por lo tanto, esa es su ventaja y en algún momento también puede ser su debilidad, porque su manejo es de otro tipo. Por lo tanto, efectivamente Vladimiro Montesinos es el eje articulador de las alianzas en este triángulo del poder, donde todos sabemos que la asociación de uno de ellos permite, digamos, balancear el poder a favor de uno. En este caso, creo yo, en este momento, a favor del presidente Fujimori. Creo que Hermosa Ríos está efectivamente perdiendo peso en este... ¿Podría darse un cambio de presidente del Comando Conjunto? Yo creo que, digamos, este cambio puede aparecer como un hecho real en la medida en que se ha soltado. Yo no creo que esto ha salido solamente a partir de los medios, ¿no? Esta es una noticia que, como tú sabes, ha sido filtrada. La forma como se estructura el poder siempre va soltando, utilizando todos los medios, ¿no? Y también utilizando los medios efectivamente de comunicación, ¿no? Han soltado esta noticia, ¿no? ¿Y cómo queda el Congreso frente a este juego de piezas, este ajedrez político en las altas esferas del poder? La oposición se ha quedado casi sin tribuna, al menos hasta que cambien las reglas de juego ahí. Se ha dado ya la ley, se ha publicado incluso en El Peruano, que de alguna manera podría favorecer los intereses del gobierno. ¿Qué es lo que podría suceder con la oposición? ¿Acaso la imagen de la oposición es la mejor de todas después de los cartelones? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿Puede tener algún juego el Congreso, algún balance frente a los otros poderes? La mayoría oficialista no tiene mucho margen de juego, ¿no? Ellos están realizando el trabajo más difícil, el trabajo más impopular, y creo que el mejor aliado de la oposición es la mayoría oficialista. Efectivamente le ha cerrado mucho el espacio propiamente legislativo de fiscalización, pero le ha abierto el espacio de aprobación de la ciudadanía, ¿no? La aprobación del Congreso es de un porcentaje bastante empequeñecido. En cambio, la imagen de la oposición ha crecido sustantivamente. Esto le ha permitido además entroncarse con otros movimientos también opositores al gobierno, tipo, por ejemplo, los alcaldes. La misma, digamos, campaña por el referéndum, todo incluso parece apuntar a que muchos elementos van a concentrarse en este punto. Por eso es que creo que la oposición se juega mucho con el referéndum, y yo creo que eso lo conoce bien el gobierno, ¿no? Que dicho sea de paso, va a desviar la atención y no va a confrontarse como antes el presidente Fujimori en esos ámbitos, sino en el ámbito, por un lado, de la economía y el ámbito del enfrentamiento a los desastres que pudiera ocasionar el fenómeno del Niño. Ahí creo que se está jugando mucho el presidente Fujimori. Bueno, claro que sí, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el panorama político, que se muestra complicado pero interesante. Así es. Supongo para los estudiosos más que para los que lo sufrimos. Muchísimas gracias, Fernando, por presentarte en primera edición.